Muy bien, damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este canal de YouTube para que nos acompañe en esta mañana y sea Él con el cortejo de los ángeles que nos pueda inspirar y podamos escuchar su voz directamente a aquellos que realmente le adoran en espíritu y en verdad, como lo dice Juan 4:24. Los verdaderos adoradores son aquellos que le servimos en espíritu en verdad. Vamos a orar para que el cielo nos ilumine y nos ayude a entender todo lo que necesitamos entender hoy y comprender a través de su misma palabra. Señor, ayúdenos a entender tu palabra, a vivirla y a ser fieles. Ayúdenos a amar, porque eres tú el gran amor de todos. Danos las fuerzas, porque el amor es sufrido. El amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el verdadero amor, no es jactancioso, no se desvanece, no se irrita, no guarda rencor. Guíanos a ser fieles, a tener ese verdadero amor que tú le diste a tus profetas, a tus siervos en todas las edades, para, para que podamos reflejar tu carácter. Guíanos a entender el mensaje hoy, guardarlo en nuestro corazón, lo que tú nos quieres enseñar a través de la tentación que tú tuviste en el desierto. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Por qué soportaste tanto, Señor? ¿Para qué era? ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era la misión dada por el Padre? La visión y cómo la ejecutó para nosotros aprender y llevarla exactamente como tú la llevaste. Guíanos a ser fieles, bendice la audiencia, a los allí, a los que escuchen este mensaje, solo puedan escuchar, Señor, tu voz y tus lindos consejos en la cual nos ayuda a prepararnos para tu reino. Perdona sus pecados en Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar hoy este mensaje maravilloso de lo que es el verdadero tentación del Señor Jesús. La tentación que Él tuvo en el desierto, que duró 40 días y 40 noches en un desierto donde sabemos que de día es caloroso. Es a 55 más o menos el calor en un desierto. Y de noche es la otra extremo. Son dos extremos. Uno caliente en el día y dos, el segundo extremo es en la noche muy fría. De día caliente y de noche muy heladas. Y mi Señor estuvo en un desierto donde habían fiebras, animales peligrosos. Y allí lo guardó el Padre. Dice que después de su bautizo, dice aquí la palabra del Señor, Jesús, Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Vino allí para ser bautizado. Él necesitaba ser bautizado, ¿no? Lo hizo por el ejemplo a nosotros, para darnos ejemplo, los pasos que debemos de dar y cuál importante es dar los pasos de lo que Él desea que demos. Antes de que mi Señor fuera bautizado, venía en un proceso, en un hogar, nació en un hogar de padres humildes, sencillos, que amaban al Cordero, que amaban a Dios y que aceptaron el desafío de que en el vientre de María naciera el unigénito Hijo de Dios. Qué privilegio para esa dama, pero qué responsabilidad a enseñarle a un Dios hecho carne, enseñarle lo que estaba escrito, lo que Dios, lo que su Hijo conocía, ahora tenía que aprenderlo de boca de unos humildes, sencillos, que le amaban. Y dos, vemos que la preparación que tuvo mi Señor fue una preparación desde el mismo cuerpo. Le preparó el Padre el cuerpo a través del Espíritu Santo para que naciera el unigénito. Es decir, que esto no fue improvisto, un bautizo a la ligera, un bautizo por bautizarse, tomar una decisión por tomarla, ahí porque los demás dijeron, o porque para que la gente viera que bueno, así es. No, venía de una preparación desde el vientre, que lo preparó
el Espíritu Santo. El Padre le preparó vientre para nacer. Fue educado en las manos de María y José, hombres piadosos que vivían una vida de santidad. No vivían en los pecados de transgresión, sino en los pecados de ignorancia. Pecaban ante el cielo por los pecados de ignorancia, y cuando le eran mostrados esos pecados de ignorancia, se arrepentían y se apartaban del pecado inmediatamente. Porque estaban dispuestos, porque vivían en una vida sumisa, en una vida de santidad, porque entendían que desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1, 4, desde antes de la fundación del mundo, habían sido predestinados, primero para ser santos y segundo para vivir sin mancha. Quiere decir que María y José, hombres piadosos, humildes y sencillos, entendían que habían sido llamados por Dios desde antes de la fundación del mundo para vivir, para ser santos y vivir una vida sin mancha. Entendían que el pecado, vivir una vida sin estar ofendiendo al Creador, al soberano, por pecado de transgresión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ellos no estaban en desobediencia al cielo, al soberano. Ellos entendían que tenían que vivir una vida de santidad, que Dios los llamó a ser santos, como Dios es santo. Sus hijos debemos de ser santos. Y para ser santos, pues es apartarnos del mal. Y apartarnos del mal significa apartarnos de los pecados de transgresión, que sabemos que está mal, que a través de la palabra de Dios sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y debemos abandonar. Y entendieron que sin mancha era el camino de la perfección. Era el camino de la perfección, que eran los pecados de ignorancia, en la cual ellos pecaban contra el soberano, pero involuntariamente, no voluntariamente, como hoy la gente lo hace, voluntaria. Saben que es lo malo, pero siguen y excusan al pecado, defienden al pecado, defienden al destructor que es Satanás, el que les trae dolor, sufrimiento, defienden sus opiniones, defienden todo lo malo, entonces tienen que acarrear con las enfermedades. Así que esto es importante saberlo, porque a veces pensamos que nos muestran el bautizo, nos bautizamos y creemos que el bautizo hace milagros. El bautizo no hace milagros. En Jesús no hizo milagros el bautizo, en ningún siervo de Dios hizo milagro. El bautizo debe de haber una preparación antes. Es decir, antes, con la obra del Espíritu Santo, yo me preparo con Dios, dispuestos a abandonar el pecado, darle la espalda al mundo. Una conversión real es ahí. Y la conversión sigue, después del bautizo sigue la conversión. No puedo descuidarla en un segundo. Mi mente debe estar las 24 horas del día conectada con el cielo. No puedo descuidar la salvación por ningún momento. Con temblor debo de orar, velar para no entrar en tentación. David, siervo del Altísimo, que tenía el corazón como el corazón de Dios, así lo dice la Escritura, en un momento que se desvió su mente y dejó de pensar en el Cordero de Dios y se puso a mirar a una dama desnuda, bañándose, y dejó sus responsabilidades a un lado por darle rienda suelta a la vista, se dio cuenta cuál terrible es el pecado. Y muchos hoy toman ese ejemplo de David para decir que mire David, que David también pecaba y que David pecó, y toman ese pecado de este siervo para decir que todos podemos seguir en el pecado de transgresión, haciendo y deshaciendo y justificando el pecado. Pero David, el siervo de Dios, entendió que tuvo que pagar las consecuencias por su desobediencia. Morir su hijo inocente, ser violada una hija por su hijo Anón, que se hizo el enfermo y violó a su hija. Vino oprobio a la causa de David, oprobio a su reino, problemas, trajo problemas a su prójimo, le trajo problemas a sus soldados, le trajo problemas a sus magistrados. Todo esto, el pecado trae problemas. Cuando usted le abre la puerta un momentico, le trae desgracias, porque es muerte. El Señor lo dijo en Juan 10:10, que Satanás vino a robar, a matar y a hurtar. Él no viene sino a destruir. El pecado no trae sino destrucción, desgracias. Y David vio las desgracias. Primer hijo, el hijo muerto,
vio cómo, para tapar el pecado, cómo mandó a matar a su mejor amigo, a su mujer escudero. Ese es el pecado, enceguirse a cualquier persona. No respeta a nadie, el pecado no tiene respeto hacia nadie. David entendió cuál terrible es el pecado. Desviarse en un momentico de la ley de Dios trae desgracia, ruinas, que a veces no la vemos en el momento, pero se ven los frutos, y David vio esos frutos. También vio que su hijo Absalón mató a Amnón. Lo mandó a pedir a una fiesta que estaba haciendo Absalón. Estaba allí cortando la lana y mandó a pedir a su padre que mandara a su hermano Amnón a esa fiesta. Preparó todo el banquete, y estando allí, pues lo emborrachó y lo mandó a matar. Hay muchas formas de odiar a la persona sin demostrárselo y hacerle daño, sin demostrarle, ¿cierto? Hay muchas palabras que se utilizan muy mágicas, amables, pero por dentro el Señor sí conoce las intenciones y sí conoce las acciones nuestras. Podemos engañar al hombre, al pastor, a la iglesia, a todo el mundo, a la esposa, a los hijos, hasta nosotros mismos. Nos podemos autoengañar y ser engañados sin darnos cuenta, porque así es el pecado. Pero a Dios no nos podemos engañar porque Dios nos ve como un libro abierto. A Él nadie lo puede engañar, así que ¿para qué seguir excusando el pecado si no nos trae sino problemas? David lo muestra mucho en el Salmo 51. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Absalón mató a su hermano para vengar la muerte, vengar lo que hizo con su hermana al violarla. Absalón se fue contra su padre a quitarle el trono y su padre sufrió mucho. Sus vecinos alrededor, al ver a David en esa angustia por el pecado que había cometido, aunque conciliado con el cielo, aunque pidió perdón por lo que hizo, esos desastres del pecado, y el cielo le perdonó, las consecuencias tenían que seguir para que se diera cuenta cómo es el pecado tan terrible. Que con el pecado no se juega. La gente dice, cuando se le llama la atención en algún pecado, en alguna ofensa, en alguna cosa que está haciendo mal, dice, es que usted, todo lo tiene satanizado. Claro, es que no es que el cristiano es el que diga que está satanizado, es que la Biblia lo dice. En primera de Juan 5, 19 dice que Satanás engaña al mundo entero. Tiene más de 1000 formas de engañar a la gente, de disfrazar el pecado y hacerlo ver hermoso, bonito. Y utiliza al ser humano. Lo más tremendo es que utiliza al mismo ser humano para que se destruya él mismo. Eso es, utiliza la naturaleza. Dice que la naturaleza gime, porque Satanás está tratando de acabar todos los productos naturales para dejar todo lo artificial. Lo que pasa es que Dios no le ha permitido, pero por él fuera, ya hoy nosotros no tuviéramos ninguna fruta natural, sino todo artificial. Hoy si la gente come lo artificial en gaseosas, en Vive 100, todas esas cosas artificiales que les presenta la televisión, los champúes diciendo que la sábila, y le muestran el jabón de sábila, el champú de sábila, y la gente se come el cuento con toda esa mano de químicos, le echan un poquito de sábila y pagan precios carísimos para poder mantener un pelo sano, cuando es la sábila la que necesita el pelo y no todas esas cantidades de químicos que hace que estos champúes sean totalmente costosísimos y mucha gente no pueda adquirirlos, y entonces dejan de utilizar la sábila, cuando es la sábila la que debemos echar en el pelo y es la que nos vuelve ese pelo suavecito, nos lo brilla, nos lo pone brillante, nos lo pone suave, elástico, y no nos deja dar caspa, no nos deja que se caiga. Es la sábila la que debe de comerse porque tiene más de 200 activos para nuestro cuerpo. Mata bacterias, mata parásitos, acaba con todas las cosas dañinas de nuestro cuerpo. Por eso hay que comerla, hay que aplicarla, comerla interna y externamente. Así que esto es importante, saber que lo que Dios dejó natural desde el Génesis 1:29 que comamos, hay que comerlo. Revise la Biblia, usted que es un estudioso, usted que le gusta estudiar la Sagrada Escritura, ama las fuentes divinas. Juan 17:17 dice, Padre,
santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La única manera para mantener una vida de santificación es a través de la palabra de Dios, es la fuente. Y Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio el que no hablaré conforme a esto es porque no le ha amanecido. No podemos rechazar el testimonio de los profetas, ni los profetas bíblicos, ni lo que la palabra de Dios está diciendo, a la ley y al testimonio. El que no hablaré conforme a esto es porque no le ha amanecido. Hoy nosotros tenemos mucha luz que nos habla de la salud. Tenemos ministerio de curación, ministerio médico. Tenemos también consejos sobre el régimen alimenticio, algo importante que debemos. Ahí están todas las bases. Tenemos la Biblia, tenemos las promesas. Un hombre de fe se guía por las promesas de Dios y Dios lo ayuda, Dios lo fortalece. Pero esa fe no lo lleva a la desobediencia. La fe genuina lo lleva a una promesa y esa promesa la espera, la soporta para lograrla en Cristo Jesús, como lo hicieron los patriarcas, los profetas. Revisemos bien la Biblia, cómo ellos esperaron, cómo Hebreos 11 nos habla de los hombres de la fe, cómo alcanzaron, cómo esos hombres de fe vivían en espíritu y en verdad, y fueron perseguidos, maltratados, golpeados. Y no solamente fueron golpeados y maltratados por la gente de afuera, los gentiles, la gente que no conoce de Dios, que aborrece al cristiano, que le muestra una cara al cristiano, pero por dentro le corcome, le tiene rabia, le tiene odio, no le habla, no lo saluda, lo hace a un lado, porque le condena sus obras malas. Ese siervo de Dios debe ser fiel a Dios en todo. Por eso es importante vivir de acuerdo a los principios que Dios nos ha dejado, a la ley y al testimonio. No debemos de salirnos de eso. Revisar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos? ¿Estábamos preparados para tomar la decisión del bautizo exterior? Hicimos una preparación. Nuestros padres prepararon nuestro cuerpo, prepararon nuestra vida en el apetito, en el amor al mundo y en la ostentación, en las costumbres, en las modas del mundo y en los sentimientos del mundo. Nuestros padres estaban preparados, nuestra madre estaba preparada para poder, su cuerpo estaba preparado para poder engendrar, preparar, esperar en el Señor. Estaba viviendo una vida como lo dice Efesios 1:4. Estaba viviendo bajo esa promesa de que Dios había dado, de que antes de la fundación del mundo nos predestinó para ser primero santo y segundo sin mancha. Estaba preparada la mamá, sabía el papá, la mamá, cómo debería estar preparado de confesar sus pecados, apartarse de los pecados de transgresión, los que conocían, y que iba a tener pecados de ignorancia, en los que no conocía, y Cristo iba a interceder por usted, para que cuando le llegara la luz, como la luz de la aurora, usted estuviera dispuesto a cambiar. Estaba preparado para vivir una vida de santidad, una vida de pureza, para poder ayudar a sus hijos. Como no hubo esa preparación de muchos padres, pues muchos hijos hoy han tomado decisiones apresuradas, bautizos apresurados, y pensamos que el bautizo cambia y transforma a la persona. Pero el bautizo no puede hacer milagros. El que hace milagros es el soberano, cuando usted y yo estamos preparados, cuando nuestros padres nos prepararon. Como nuestros padres no nos prepararon, no estuvo preparado, no vivían santidad papá ni mamá, pues hoy vemos los resultados en hijos que no vivíamos en santidad. Y por tal razón, como no vivíamos en santidad, apartados del pecado de transgresión y los pecados de ignorancia, no sabíamos, no conocíamos cómo hacer, pues así también nos equivocamos al no estar preparados, pues no estuvimos preparados para poder preparar a nuestros hijos. Para darle lo mejor, la mejor herencia no era casas, ni fincas, ni chequeras, ni pensiones, ni tener seguros de vida de miles de millones de dólares o de pesos colombianos o de monedas de cualquier parte del mundo. No era eso lo que los hijos tenían que estar preparados en darles estudios en los colegios, universidades. Esa no era preparación que el cielo había pedido. Es muy distinta a la preparación que el mundo nos ofrece. A la preparación que nos ofrece el Señor es que debemos de vivir una vida de santidad. No era plata.
Eran las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy el mundo nos ha engañado por todos los lados, ha engañado a todo creo, a toda iglesia. El mundo los ha envuelto en la idolatría de ellos. Miles, millones de pastores, ministros, hermanos, hemos caído en la educación del mundo, creyendo que teníamos que estar preparados para tener un título para poder ganar plata. Ese engaño grande de Satanás hoy tiene a miles enredados, llevando a sus hijos a los colegios, a las guarderías, a los FAMIS, a las universidades, sacrificándose, sacrificando tiempo, plata, dinero, sacando préstamos por todos lados para darle el honor a sus hijos de ser un médico, de ser alguien en la vida, cuando su hijo ya es alguien, porque es la imagen de Dios. Y los padres que debían de estar preparados para darle santidad a sus hijos, enseñarles la santidad, a corregirlos y enseñarles a ser alguien, a enseñarles a ser útil en la vida, enseñarles a tender su cama, a barrer, a ser una persona que amara a sus semejantes, no hacerle daño, sino ser amable, cortés, servicial, amar las verdades. Pues no se enseñó eso, sino se enseñó lo superficial. Se enseñó fue a cómo comer entre comidas, comer de todo, no importaba qué echarle al cuerpo. Primer pecado. Segundo pecado, amar al mundo, todas las cosas, las fiestas del mundo, todos los festivos, celebrar cumpleaños, celebrar todo en la iglesia, en todas partes, ir al río, allá a bañarnos, a mostrar el cuerpo, tanto dama y caballeros y niños, a exponernos en el pecado. Y todavía decimos que el mundo no está satanizado. Todavía queremos amedrentar que no está satanizado cuando hay más de 1000 formas que Satanás engaña al mundo entero. Pero el cristiano sincero no lo puede engañar. Y el tercero es la ostentación. Ostentando, como tengo una casa, no importa cómo la tenga, si a través de mis 3 pecados de moda, el orgullo, el egoísmo y la avaricia, de préstamos, de mentiras, de engaño, ostentando algo que no tengo, algo que no es real, haciendo un teatro, porque esa es la hipocresía, hacer teatro. La hipocresía es un teatro, como disimulo de lo que tengo para mostrar que Dios me está bendiciendo con cosas y que no importa la santidad, no importa ser santo. Nadie es santo, nadie es perfecto, rechazando la santidad en todas partes, en la iglesia, en todas partes, en los movimientos, en la casa. Pues se ven los resultados, porque la Biblia sí dice que debemos de ser santos, como Él es santo. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sí se puede ser santo, pero con la ayuda de Dios, solo no. Pero con todos esos engaños que ha puesto el enemigo de poner a nuestros hijos a estudiar en colegios, universidades, nos ha robado la santidad. Hemos estado estudiando, hemos sido educados en las escuelas del maligno, de Satanás. Por esas razones que rechazamos el Evangelio, rechazamos los consejos, rechazamos las exhortaciones, rechazamos las reprensiones. No estamos dispuestos a ser reprendidos por nuestros pecados. Creemos que nada es pecado, nada es malo. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No tomo 10 cervezas ni 20, me tomo 2 o 3 nomás. Me tomo un vinito, celebro los cumpleaños, eso es nada malo. Pero para ti no es nada malo. Lea el testimonio, lea la Biblia. Para ti no es nada malo tener casa, fincas, nada malo. Para ti nada es malo ganar plata a través de las modas, de todo lo que el mundo brinde, ofrece, porque es lo que da plata. El egoísmo, lo que da plata es todo lo que engaña. Todo lo que es engaño. ¿Y qué más engaño cuando tú vendes cosas que le dañan a su prójimo? O vende modas cuando está engañando a su prójimo, cuando Dios las prohíbe. Cuando está vendiendo cosas con engaño, cuando vende tu casa con engaño, tu carro con engaño, tu moto con engaño, sabiendo que tiene problemas, tiene dificultades, esa moto está fallando, pero la manda a arreglar y la vende como sana. La manda a pulir bien bonita, que se vea como nueva para engañar, porque eso es lo que entra por los ojos, lo que se ve. Y lo de adentro siempre es tapado. Y por esa parte es que engañamos a nuestro prójimo. Así que cualquier negocio que tú vendas, bien sea verdura, de frutas, tiendas naturistas, o ropa, o zapatos, si siempre vas con engaño, pídale a Dios que le perdone y apártese del pecado. Saqueo engañaba al pueblo, porque cobraba 5 monedas cuando pagaba una. Y con el cuento de que todo estaba caro, se enriqueció Saqueo. Pero Saqueo, cuando vio a Jesús, permitió que el Espíritu Santo lo guiara y teniendo a Jesús al lado suyo, dijo,
voy a pagarle 4 veces más a los que le he robado. Entendió que esa es la verdadera conversión, devolver lo que hemos quitado, devolver todo, pagar todo lo que tenemos, pagar las cosas que debemos o los préstamos que nos hicieron, bien sea en bancos o bien sea la familia, el tío, el abuelo, el hermano, favores que nos prestaron, cosas que nos prestaron, que las dañamos, las partimos, hay que devolverlas. Hay que devolver todo lo que nos han dado, porque saqueo es una evidencia de una verdadera conversión, es apartarse del pecado y devolver a quien le hemos quitado. Bien sea la reputación, porque hablamos mal de él a escondidas, no volverlo a hacer. Y si fue público o le hice yo daño a la persona con mi hablado, por mis críticas que le hice daño, lo acusé injustamente porque tenía odio, envidia, porque no me caía bien, pues esa reputación hay que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a la persona a la cual hicimos daño o a las familias. Esto es importante tenerlo. Por eso el bautismo de Jesús no fue un bautismo a la ligera, apresurado. Y el Señor Jesús no se bautizó porque tuviera pecado, sino para darnos ejemplo de la preparación que lleva el bautizo. Que antes de hacer un pacto, debemos de conocer el pacto bien. Y muchos, miles y millones que hoy se bautizan en las iglesias, no conocen el pacto bien, lo conocen muy superficial, muy por encima. Conocen las normas de Dios muy por encima. Los mandamientos muy superficial. Las cosas en las cuales demandan obediencia muy superficial. Y entonces, bajo un sentimiento, se bautizan. Bajo una emoción, se bautizan. Porque, por agradarle al patrón, o agradarle al pastor, o porque quieren un cargo en la iglesia, o porque quieren que el hermano lo lleve a trabajar a la finca, o lo lleve al exterior. Entonces se bautizan algunos, tomando decisiones mal tomadas en el momento de tomar un pacto. Y así es en todas partes de los negocios. La gente hace pactos, la gente hace negocios, escrituras de sus casas, hacen negocios, pero no leen las condiciones, no leen bien lo que están comprando. Le creyó a la persona que le está vendiendo y la persona que le está vendiendo, como no lee la persona, pues fácilmente se expresa para engañarlo. Y así nos pasa a nosotros, como no leemos las escrituras, no miramos cómo Jesús fue bautizado, cómo fue preparado su cuerpo con sus padres, pensamos que el bautizo es así y rápido nos bautizamos y entonces no abandonamos el pecado de transgresión. Seguimos con el pecado de transgresión y cuando alguien nos va a mostrar el pecado de transgresión, entonces le decimos no sea fanático, no sea extremista o nos salimos, decimos que me salí porque no, me criticaron mucho y era porque no estabas preparado. Y por eso muchas personas se bautizan 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, 7 veces. Y vuelven y los bautizan. Y las personas piensan que bueno, ahí vamos poco a poco. Después del bautizo yo cambio, yo voy a tomar decisiones. Y no es así porque así no fue el bautizo de Jesús. Jesús no hizo las cosas después del bautizo. Después del bautizo, si Jesús no hubiera estado preparado, pues Satanás lo hubiera uno lo hubiera engañado con plata, con cosas, con bienes, porque recuerde que Satanás lo tentó 4 veces y se disfrazó en forma de ángel. Pero gracias a la preparación que traía nuestro Señor Jesucristo, la santidad que traía, toda la santidad que venía con él, mi Señor no tenía pecados ni de transgresión ni pecados de ignorancia. Nada de eso tenía. Qué trabajo tan maravilloso que hicieron los padres, ¿cierto? Una buena base, una buena educación. Y el Señor se bautizó a la edad de 30 años. No significa que la gente tenga que esperar 30 años. No. Un joven puede bautizarse, pero debe primero analizar, mi mamá estaba preparada, mi mamá vivía santidad, mi papá vivía santidad. Mi iglesia en la cual donde yo voy a pertenecer, mis líderes están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, en pureza, no están viviendo de acuerdo a los pecados de transgresión, siguen con los mismos pecados y justificándolos, se equivocan, pero en los pecados que ellos no conocen de ignorancia, más no de transgresión. Eso todo tenemos que mirarlo y estar bien atentos para no caer en esos errores.
El bautizo es real, claro que es real, pero antes de bautizarme exteriormente debo hacer el bautizo interior de preparación, porque esa es la base para poder enfrentar a este pícaro, Satanás, y poderlo vencer en el nombre del Señor Jesucristo. De lo contrario, él nos va a vencer toda vez que quiera, nos va a hacer caer en pecado y nos va a hacer que defendamos el pecado y rechacemos la luz. Entonces no es bueno que rechacemos la luz de Cristo, sino más bien amar la luz de Cristo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y continuar con otro tema que seguiremos. Señor, gracias por todo. Guíanos a ser fieles, a prepararnos y a estar preparados como lo tuviste tú para poder enfrentar las tentaciones del enemigo en tu ayuda y en tu nombre. Y la fuerza está en tu palabra y en ti, Señor, en el ayuno y en la oración. En Jesús por nuestros pecados. Amén y amén. Amén.